RTP. Así es, está Andrés Ortiz, él es editorialista de diario El Universo. Vamos a hablar de su análisis y de su columna que fue publicada pues hace ya algunos días, el aeropuerto de Guayaquil, que es el tema que hoy pues realmente comienza a generar un análisis y debate y posturas distintas y encontradas. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, muy amable. Buenos días, mucho gusto, un placer saludarlos y muchas gracias por la invitación. Andrés, gracias por estar con nosotros. Dentro de su artículo usted ataca con todo, me refiero a todos los elementos que se pueden discutir sobre el aeropuerto de Guayaquil, que si es una concesión, que si no lo es, qué pasó con la Constitución y hacia dónde podemos llegar. Y usted al final propone un trabajo conjunto entre el gobierno central y el gobierno seccional. ¿Por qué es necesario hacerlo? Básicamente por dos cosas. Yo creo que el tema se ha salido un poco de las manos, creo yo, por lo que ha venido pasando en los últimos días respecto a la intervención que ha hecho el gobierno central en la persona o sea, en la institución del Ministerio de Infraestructura y Transporte, porque quizás nosotros hemos estado acostumbrados a que el municipio de Guayaquil venía administrando de forma eficiente desde el gobierno municipal del abogado Nebot a un aeropuerto que quienes somos un poco más grandes podemos entender y comprender lo que era el Simón Bolívar antes de la intervención municipal con lo que es el actual José Joaquín de Olmedo, ¿no? Yo creo que las diferencias son abismales y demostraron tanto el registro civil como el aeropuerto de Guayaquil que cuando las competencias son asumidas de forma eficiente, honesta y capaz por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, se pueden prestar mejor los servicios. Sin embargo, aquí hay que dar un matiz. A diferencia de lo que pasó con el gobierno de Alfredo Palacio, por ejemplo, que sí transfirió la competencia del registro civil a través de un convenio de transferencia de competencias que tuve el honor de ser parte de la comisión que negoció en esa época con el gobierno central, junto con Carlos de Tomaso y con otros funcionarios del municipio de Guayaquil de esa época. El presidente Gustavo Noboa en octubre del 2000 lo que hizo fue no transferir la competencia aeroportuaria de Guayaquil, sino permitirle al municipio de Guayaquil, a través de una especie, diría yo, de delegación, ya por llamarlo de alguna forma, para que reconstruya el Simón Bolívar y para que lo concesione. Entonces, sí hay que hacer diferencias, son matices pequeños. Cuando partimos de un concepto de descentralización, parecería que sí, que la competencia fue transferida del aeropuerto de Guayaquil. Pero si yo soy abogado, tengo que hablar con la verdad. No hubo formalmente una transferencia de la competencia a favor del municipio de Guayaquil. Lo que hubo fue una delegación, una autorización, porque así lo dice el decreto del presidente Gustavo Noboa, Andrés, para que el municipio de Guayaquil pueda reconstruir el aeropuerto y posteriormente concesionar. solo para conocer en la diferencia que usted hace de las palabras que es vital, ¿cuál es la diferencia en la lógica de administración? Me refiero a, de repente, la traslado de la competencia, te lo puedo retirar en X tiempo, no te la puedo retirar, pero la delegación sí te la puedo retirar de forma inmediata o nos lleva un trabajo en conjunto. En la práctica, ¿dónde está la diferencia? El problema es que tenemos un nuevo cuerpo constitucional. Cuando se delega la administración del aeropuerto de Guayaquil para que a través de una fundación municipal sea administrada la concesión que finalmente el municipio de Guayaquil entregó a un consorcio privado, resulta que la constitución con la que se hizo fue la constitución del 98, porque esto fue en el año 2000. En aquella época raramente, y por eso digo raramente, sí se permitía la transferencia de todas las competencias, con excepción de militar, policía, tributario. Oh, estamos perdiendo un poquito la conexión. Estábamos conversando con Andrés Ortiz sobre su artículo de diario El Universo que se llama El aeropuerto de Guayaquil, explicando... Perdón. Ahí regresamos. 98 sí permitía transferir todas las competencias. Yo en esa época, si bien es cierto, trabajaba en el municipio de Guayaquil, conversando el otro día con el abogado Nebot, haciendo memoria de lo que pasó, nos dimos cuenta que efectivamente no había formalmente una transferencia de la competencia. Ciertamente, lo que hubo esta autorización, y hoy con la Constitución del 2008 nos vamos al texto constitucional y vemos que la competencia es exclusiva del gobierno central. Entonces, en derecho no hay una transferencia de competencias como sí hubo en el registro civil. Acá, por eso, la intervención del gobierno central. Pero ahí entro a discutir yo. Esa intervención del gobierno central en esta competencia permite solicitar reforma de estatutos, permite solicitar tener las mismas sillas que el municipio, permite
o autoriza para que el presidente del directorio sea puesto por el Ejecutivo y finalmente permite y autoriza que ese presidente tenga voto dirimente. Y ahí es donde entramos en una discusión legal, porque si bien yo como abogado puedo leer la Constitución y el COTAD y ver que entre las facultades para el ejercicio de una competencia está la regulación y el control, y la regulación se habla normal y el control se habla poder incluso hasta sancionar, sí me queda a mí la duda y sinceramente por eso yo me voy por el camino, ver como claramente aquí hay alguien que sí tiene la rectoría, que es el gobierno central. Sentémonos civilizadamente ante una administración eficiente y capaz que ha demostrado que puede ejercer una competencia de manera seria, profesional y técnica. Suscribamos ahora sí formalmente un convenio de concurrencia en la competencia en donde queden delimitados claramente los límites y en donde el gobierno central no tenga por qué llegar a este nivel de intromisión en la administración de la fundación. Yo estoy de acuerdo, porque si ustedes leen el decreto del año 2000, el presidente Noboa dijo claramente que tenía que tener 5 sillas el gobierno central en esa fundación municipal. Eso se debe respetar, pero yo creo que el camino, la solución, la vía para regular esta competencia es a través de la suscripción de un convenio interinstitucional entre el municipio y el Ministerio de Transportes. Señor Ortiz, usted ha hablado desde la parte legal, desde la parte administrativa y también nos ha dado un poco antecedentes, pero dentro del contexto actual, donde no hay una buena relación dentro de una administración municipal y la parte del gobierno central, ¿cómo se logra ese entendimiento? Vimos en recientes declaraciones del ministro Luque señalando que el aeropuerto será en Taura. Había muchos puntos críticos y siempre cuando trato de tocar este tema me pongo en una balanza donde esté la parte que diga el gobierno y la parte que también se diga desde la administración municipal. Desde la administración municipal, en cambio, se ha dicho muy poco sobre, por ejemplo, hablar de este tema. Solamente se mantuvo en que será en el Daular, mientras que por el lado del gobierno siempre se puso en duda que sea en el Daular y aparte también se puso en duda el manejo del fideicomiso, pese que ya el ministro Luque dijo que eso no se iba a tocar, veamos con qué fondos se hacen, pero dentro de este panorama, ¿usted cree que pueda existir algún tipo de entendimiento? Ya lo hubo, acuérdense en el tema de Seguro EP, que el gobierno, que eso sería entrar en otras aristas y ver esa posibilidad de lo que pasó con Seguro EP. Lo cierto es que a los pocos días, por no decir esa misma semana en que hubo la intervención, se firmó el convenio que yo estoy hablando. Se firmó un convenio de concurrencia en la competencia, un convenio de cooperación interinstitucional. Eso es lo que debe pasar acá. ¿Por qué digo esto? En el momento que se va a Taura, Taura no es Guayaquil, Taura es Naranjal. Por lo tanto, no se puede hablar de un aeropuerto de Guayaquil en Naranjal. Es decir, hablamos del Gran Guayaquil, etcétera, pero no sería jurisdiccionalmente Guayaquil. Un municipio, un aeropuerto de Guayaquil. Sería un aeropuerto regional, pero no sería el aeropuerto de Guayaquil. Segundo, a partir del COVID de Guayaquil y todos los aeropuertos latinoamericanos, en definitiva, y del mundo, sufrieron una gran desescalada de personas, de viajeros frecuentes. Y realmente para que Guayaquil tenga la necesidad, digo yo, de llegar a este pico de, creo que dice la concesión de 4.5 o algo así, millones de pasajeros, falta muchísimo. Entonces, está bien planificar para el futuro, o sea, yo no lo dudo, ahí está la plata, están los recursos, creo que hay más de 350 millones de dólares que van a ser destinados para ese nuevo aeropuerto, me parece que es algo muy técnico, muy profesional, pero aquí hay algo que también yo digo en mi columna, que hay un contrato de concesión que se debe respetar, y eso creo que el ministerio lo tiene absolutamente claro, ahí no hay absolutamente nada que hacer. Cualquier cosa que el gobierno central pretenda hacer con esa concesión es imposible porque los daños y perjuicios y la indemnización que sufriría el Estado por una intervención en la concesión sería terrible. Por lo tanto, tranquilidad para los guayaquileños. Hay aquí un contrato de concesión que está transcurriendo su tiempo. Eso no se puede tocar. Aquí lo que hay que pensar, y aquí creo que es la joya de la corona, es quién va a manejar la nueva concesión aeroportuaria. Exacto. Y eso creo que es lo importante de esta discusión. Pero por el momento hay un contrato de concesión y pienso que en cuanto a tráfico de pasajeros no tiene ningún sentido hoy hablar de Daular o de Taura, porque el aeropuerto de Guayaquil tiene todavía muchos años más para crecer, para pensar en una planificación a un nuevo aeropuerto internacional. Doctor Ortiz, buenos días. ¿Cómo está, profesor? Para la ciudadanía, un poquito comprendan en qué consiste esta planificación a futuro y en qué consiste el manejo de los fondos del fideicomiso.
¿De qué se tratan estos valores que puede o no puede disponer el gobierno central y cuál es la discusión respecto a esta proyección de los 4.5 millones de pasajeros? Un poco para que la ciudadanía entienda esta disputa alrededor de la construcción o no del aeropuerto. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. A ver, la concesión fue tan bien diseñada que se estableció que, y esto es algo histórico, ¿no? Me parece que es el 50,5 o el 51% de los ingresos del consorcio van al municipio de Guayaquil. Y yo creo que debe ser una de las pocas concesiones del mundo en donde más del 50% de los ingresos de un servicio público entran al municipio de Guayaquil. Por eso es que anualmente el municipio recibe 5, 8, 10, 15, 20 millones de dólares y por eso es la cantidad de dinero que hoy existe. Entonces, primero, aquí hay un modelo exitoso que fue negociado en su momento, en donde más del 50% de los ingresos del consorcio pasan al municipio de Guayaquil. Otro gran acierto fue que eso no entra a la bolsa del presupuesto municipal para ser mal utilizado, sino que se crea un fideicomiso mercantil, esta figura en donde un tercero profesional que se llama fiduciario recibe instrucciones de un comité fiduciario para destinar los fondos que exclusivamente establece el fideicomiso. Es decir, esos fondos no pueden ser libremente utilizados en lo que le dé la gana al municipio de Guayaquil. Hay un marco regulatorio que es el contrato de fideicomiso mercantil en donde se establecen las reglas del juego. Entonces, por eso tanto el municipio y ahora el gobierno central, en la persona del ministro Luque, ha tenido el acierto de decir que esa plata está ahí, que esa plata no se puede tocar, que esa plata está incluso invertida, ganando intereses, hasta tanto se tome la decisión final de a dónde se va a hacer el nuevo aeropuerto. Entonces, aquí lo que los guayaquileños y los ecuatorianos deben estar tranquilos, que hay un fideicomiso, un contrato de fideicomiso mercantil que tiene reglas muy claras, instrucciones muy claras de dónde y cómo utilizar ese dinero y en qué momento. Por lo tanto, cualquier instrucción que se dé al margen de lo que establece el contrato de fideicomiso, salvo que opere una reforma legal, una reforma formal del contrato de fideicomiso, no se puede hacer. Entonces, y además, el concesionario, hasta lo que yo recuerdo, aquí sí, ya han pasado tantos años que no recuerdo la figura, pero me parece que incluso el actual concesionario, ante una nueva licitación, como que tiene un poquito de ventaja por el hecho de haber sido el concesionario anterior, ¿no? Entonces, más allá de eso, habrá que hacer una licitación internacional y obviamente se tendrá que buscar al nuevo operador de él, José Joaquín de Olmedo, y tendrá que ponerse en el contrato que si se llega a este límite de pasajeros, comenzar inmediatamente la construcción. Ahora, ahí viene la gran discusión. ¿Cómo está armada la estructura de esta fundación municipal? Entonces, a mí sí me llama un poco la atención desde el punto de vista jurídico, y tú que eres abogado igual que yo podrás entender lo que estoy diciendo, es como una fundación municipal puede tener un directorio en donde manda el gobierno central. Es decir, eso para mí conceptualmente se va en contra de la autonomía política, administrativa y financiera del municipio. Está bien que tenga sillas, está bien que tenga votos, voz y votos, pero de ahí a dirimir la asamblea, a dirimir el directorio y además tomar decisiones fundamentales, para mí entonces es necesario que si el gobierno, como en efecto lo ha dicho el ministro Luque, entiende que se ha manejado bien las cosas, separemos un poco la política y metamos el derecho y firmemos un convenio en donde las reglas estén absolutamente claras, que eso le va a dar tranquilidad a la ciudadanía, al concesionario y al propio gobierno y al municipio para que esta competencia sea correctamente administrada, que creo que es el deseo de todos. Nadie quiere regresar al Simón Bolívar de los años 80 y 90, ¿no, verdad? Entonces, no retrocedamos lo que hemos ganado en 26 años, reforcemos lo que hemos ganado en 26 años, mejorémoslo, sí, claro que sí, pero dentro del marco de la propia Constitución del 2008 que habla de la autonomía municipal, ¿no, verdad? De la autonomía política de los gobiernos locales. Y para eso el diseño del presidente Correa en su momento fue establecer este sistema de concurrencia de competencias. Cuando hay una competencia del gobierno central y aplicando el principio de subsidiariedad que dice que el gobierno local más cercano es el que mejor y de forma más eficiente puede administrar una competencia, señor gobierno central, deje que el municipio administre esa competencia en concurrencia con usted. Usted tiene la competencia exclusiva, sí, pero deje que el gobierno municipal lo haga y para eso suscribamos un convenio en donde fijemos las reglas del juego
y la normativa que debería regular el ejercicio de esa competencia. Como salud o como educación, que tienen concurrencia ahí, que colaboran los gobiernos municipales. Doctor, en lo que usted propone en volver a hacer, digamos, dejamos las reglas claras, ¿por qué? Ya sé que el diseño principal estaba la participación del gobierno central, pero si todo ha funcionado bien, como usted lo reconoce y como todos tenemos a la vista, ¿por qué modificarlo? A ver, yo esa parte, el gobierno lo que he entendido es que desea administrar. Esto es algo que se conoce en la doctrina como una recentralización. Es decir, algo que yo no sé, pues, la edad de ustedes pues quizás no es compatible con la mía, obviamente. 46 vamos, doctor, por ahí vamos. Bueno, pero debemos recordar lo que era el centralismo en este país, o sea, que era agobiante, ¿no? ¿Verdad? Y a través del gobierno municipal de Febres Cordero y luego de Nebot, y en Quito con Paco Moncayo y con Yamil Maguad, vimos cómo el gobierno central se dio cuenta que había que desprenderse de ciertas competencias y dárselo a los municipios. Tan fue bueno este círculo virtuoso que, por ejemplo, el presidente Correa, cuando vio lo que estaba pasando en el registro civil en Guayaquil, mejoró el servicio. Hoy día también tenemos un buen registro civil nacional, hay que reconocerlo. Pero esto fue porque fue una actuación espejo que el gobierno del presidente Correa se dio cuenta de lo eficiente y de lo efectivo que podía hacer la administración municipal en el ejercicio de ciertas competencias. Entonces, yo sí veo aquí un retroceso, porque yo creo que es un retroceso recentralizar algo que descentralizadamente se estaba manejando muy bien. Yo debo entender que, y lo hablo desde el plano estrictamente jurídico y jamás político, de que efectivamente el gobierno puede ejercer la regulación y el control de una competencia. Y yo creo que eso tenemos que dejarlo absolutamente claro. Aquí yo no veo una actuación al margen de la ley. Hay un tema fronterizo con esto de pedir cambio de estatutos. Yo no sé si hasta allá llega el ámbito de la regulación y el control. Les quiero ser sincero. No veo que sea tan potente. Pero hay que reconocer que la Constitución y la ley y el COTAD le da la facultad al gobierno central de regular el ejercicio de esa competencia. ¿Hasta dónde llega ese ejercicio? Lamentablemente, ahí entramos en el campo de la discrecionalidad. Entonces, en el campo de la discrecionalidad pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero conceptualmente no deberíamos permitir que volver al pasado. Si la intervención del gobierno significa ir para adelante y mejorar, pues bienvenido para los guayaquileños, obviamente. Señor Ortiz, rápidamente, 7:30 de la mañana. Usted ha señalado algo importante, administraciones anteriores que tomaron algún tipo de decisión. Y vale señalar lo que usted indica, hasta qué punto la ley le permite al gobierno involucrarse o tomar administraciones de lo que son funciones de gobiernos autónomos descentralizados. Pero le consulto, esto pese, y esto lo pongo en cuanto a las declaraciones que se ha dado desde el mismo gobierno del presidente Daniel Noboa, esto tampoco podría justificarse como intervenciones o tal vez pedir cuentas a estos gobiernos autónomos descentralizados que en muchos casos, y no hablo ni de este de Guayaquil y no hablo de otros más cercanos, sino de algunos en los cuales están investigados justamente por mala administración en los municipios. Tampoco podría ser justificable eso, porque sí, usted habla de administraciones anteriores que han tomado la decisión de decir nosotros podemos manejar y mucho mejor estos recursos. Pero ¿qué pasa después de aquello que ha existido a nivel país y en los diferentes cantones? A ver, el presidente Correa lamentablemente cortó esta buena racha que los anteriores gobiernos, al de él, como fue el de Gustavo Noboa y el de Alfredo Palacios, habían tomado la decisión, ¿no? Incluso en la primera parte de la administración del presidente Correa, me parece que se llegó hasta transferir una competencia, no sé si fue bomberos o medio ambiente, no recuerdo, pero a raíz del 2009, 2010 la relación se rompe entre el Estado central y los gobiernos locales de Quito y Guayaquil. Y lamentablemente esta buena racha, diría yo, que esta buena costumbre de transferir competencias, de firmar convenios de descentralización, etcétera, se pierde. Yo recuerdo que con el abogado Nebot trabajamos en el convenio de transferencia de competencias, por ejemplo, del tema portuario de los puertos de Guayaquil, y el presidente Correa ya en ese momento lo negó formalmente, o sea, negó la suscripción del convenio. Entonces, si bien hubo un gran avance en la década pasada, y creo que se ha materializado en muchos municipios lo que fue palpar el éxito de las administraciones municipales,
sí hay que tener cuidado porque esta constitución, si bien es muy buena la constitución de Montecristi, porque le da competencias exclusivas a los gobiernos locales en muchas cosas, no podemos desconocer el marco constitucional que dice que actualmente la competencia aeroportuaria es del gobierno central. Queda claro. Y dentro de este ámbito de regulación y control, ahí entra en el campo la discrecionalidad y ahí es donde hay que invitar al gobierno central a que se dé cuenta que es necesario suscribir un convenio y respetar la historia, respetar el éxito que ha tenido la administración aeroportuaria en Guayaquil y dejar que las cosas sigan como han estado, obviamente con una presencia más significativa del gobierno central, estoy de acuerdo, pero no al ámbito tan grande de manejar la fundación municipal. Me parece que eso iría en contra de lo que históricamente ha sucedido con esta competencia. Doctor Ortiz, gracias por darnos todos sus conocimientos. Que tenga un día fantástico. ¿Eh? Igualmente para ustedes, un gusto siempre compartir la mesa con todos ustedes. Gracias, nos vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos. RTP